Avanza este debate. En el uso de la palabra estuvo el asambleísta Luis Almeida, quien se refirió a aquellos reparos que existen de policías al actuar y se refirió también a la necesidad de garantizar la tenencia de armas. Vía telemática interviene en este momento el asambleísta Pierina Correa. A todos quienes nos siguen desde a través de las redes sociales, a la prensa y de manera especial a la ciudadanía. Un tema importantísimo nos llama hoy a la reflexión, al análisis y ojalá a que cesen las confrontaciones entre las diferentes bancadas para lograr este fin común que atañe y preocupa altamente a toda la ciudadanía. Quiero empezar felicitando a la Comisión por su trabajo en la revisión de esta propuesta de ley y el informe presentado, porque aquí han confluido integrantes de bancadas de diferentes líneas ideológicas, pero unidos por un fin común, una ley que contribuirá como una fuerza a la lucha contra la inseguridad ciudadana. No es la única, ni es la única acción que se requiere, ni va a dar resultados inmediatos ni mágicos, pero es importante ir dando una serie de pasos. Luego tendremos que revisar también otra ley de alta sensibilidad, como es el porte de armas. Ya la tenencia existe, pero el porte de armas, que Lucho Almeida pues acaba de mencionarlo con bastante fuerza. Ahí también tendremos confrontación y choques de ideas en pro y en contra, pero es necesario asumir todos estos temas delicados y sensibles con altísima responsabilidad. Seguramente no fue un trabajo fácil conjugar las diferentes visiones de esta problemática y tratar también de incorporar los estándares internacionales y derechos humanos, la legislación comparada, entre otras, pero sobre todo cuando aún está fresca la memoria de los caídos en octubre de 2019, punto crítico en el tratamiento de esta ley por el derecho constitucional a la protesta social. La frustración de ver cómo el abuso policial le pasó por encima a tanta gente, las masacres nunca antes vistas, con cuánta hazaña en los diferentes centros penitenciarios del país, pero también cuando hemos sido testigos de policías y personal de Fuerzas Armadas que han caído abatidos por sicariato o ajustes de cuentas o que han sido detenidos porque resultaron ser parte de algunas bandas delincuenciales y hasta cabecillas de estas, contraponiéndose de esta manera a la razón de ser de las instituciones que representan y cuyos principios juraron respetar y defender, siendo los encargados de garantizar nuestra seguridad interna, ciudadana y territorial en fronteras. Y aunque la ley se ha ido fortaleciendo justamente por las diferentes opiniones y la participación de representantes de diversos sectores de nuestra sociedad, legislación comparada y, por supuesto, de los actores directos como institución policial y Fuerzas Armadas, nuevamente, no es suficiente. La inseguridad tiene muchos matices y orígenes, en un todo estructural y profundo: falta de trabajo, falta de educación, de oportunidades de desarrollo, de acceso a salud, la falta de principios y valores que se han ido perdiendo y continúan perdiéndose cada vez más desde la unidad básica, la familia, y por un gobierno que no termina de encontrar la ruta de la activación económica y el desarrollo de nuestra sociedad cuando niega o reduce la asignación de recursos económicos y no promueve la obra pública y lo que hace es impulsar la desinstitucionalización del Estado, sobre todo en esta área tan delicada como es la seguridad. Y como hemos visto en las últimas declaraciones del presidente de la República, más importante es tratar de desaparecer y bloquear definitivamente al correísmo en el ámbito político, aunque eso represente un alto costo no solo económico, sino social para todos los ecuatorianos. Ese nivel de gobierno tenemos en este momento, así es que no hay cómo albergar muchas esperanzas de que esta ley o cuantas después se hagan o todas las decisiones que se tomen lleven a un final feliz, a alcanzar los resultados que aspira y requiere la sociedad ecuatoriana. Esta situación también está exponiendo a nuestros niños y jóvenes a la salida fácil, al dinero fácil sin importar su origen. Eso los lleva al microtráfico, a la delincuencia, hoy también al sicariato debido a la inimputabilidad de la ley en este grupo de edad. El ministro del Interior estuvo en mi comisión casi 4 horas. Ahí también señaló, aunque en su comparecencia en el Pleno su discurso fue más casi un discurso de precandidato a elecciones seccionales, acá estuvo con nosotros, también mencionó que se preparará 30.000 nuevos policías a lo largo de estos 4 años. Ya les voy a señalar claramente cuál es mi preocupación en este sentido, que habrá una asignación de parte del gobierno nacional de 1.200 millones de dólares, todo esto a lo largo de los 3 años que le quedan al gobierno, pero también reconoció que para este año no tiene proyectos que presentar y que sustenten esos desembolsos
parciales, por lo tanto, todo esto pues podrá empezar en los primeros meses recién del 2023. Estamos llegando a la mitad del 2022, así es que ese tiempo se va a hacer eterno por todas las consecuencias y la cantidad de el incremento en las acciones delictivas que estamos viendo día a día. Por otro lado, tampoco dan los números. No existen las condiciones para formar de manera integral y correcta en todos los ámbitos a esa cantidad de policías desde la escuela de formación respectiva, cuya capacidad es apenas de 2.500 efectivos policiales. También manifestó que tenían algunos acuerdos con universidades, pero aún así no alcanza. Ha planteado también la creación de la Universidad de la Policía como una forma de reforzar la capacitación de este cuerpo uniformado, pero recordemos que aquí en esta asamblea se han propuesto leyes, se han propuesto homologación de sueldos a los profesores, la creación de universidades como la de la Amazonía y en otras provincias, y siempre la respuesta ¿cuál ha sido? No hay dinero. Tampoco he escuchado si los recursos para esta universidad, en caso de poder implementarla, ya existen o si provendrían de los 1.200 millones. Pero la formación policial está siendo sumamente frágil cuando la propuesta es que luego de apenas 6 meses de iniciar esa formación, salgan ya a las calles a ejercer su profesión y trabajo y que luego tengan un año más de formación telemática. ¿Por qué me preocupa esto? Con esta manera de formarlos tan precipitada y de manera incompleta, cuando aún no han alcanzado la madurez total, ni profesional y académica, ni física, menos aún mental, emocional y psicológica, que es el conjunto que se requiere a profundidad para que sepan cómo reaccionar, cuándo reaccionar, para que puedan tener el control del nerviosismo, el estrés, la adrenalina, la tensión natural en las circunstancias cotidianas de su trabajo y que hoy vivimos intensamente. Más allá de las capacitaciones que acoge esta ley y que son definitivamente necesarias y urgentes, es también inevitable, indispensable, sacar profesionales probos y preparados en todo sentido. Imagínense una situación de estrés, una situación grave. Si encima no tienen, como ya manifestaron anteriormente quienes me antecedieron en la palabra, que no hay el respaldo de su institución en el momento de que pudiera haber una muerte, sencillamente el policía se paraliza, no actúa y hemos podido ver como el video en Ibarra, que delante de un montón de policías a 3 metros de distancia apenas, un hombre acuchilló a su esposa embarazada. ¿Y por qué razón? Porque ¿quién me defiende después? Esa es la gran pregunta. Hace pocos días también circuló en redes un video que mostraba a un par de policías que fueron los primeros en salir corriendo a protegerse y a esconderse cuando iban a entrar a un local y se encontraron de frente con unos delincuentes que salían de hacer sus fechorías. Salieron a esconderse. Cuando reaccionaron ya los delincuentes se habían perdido de vista. ¿En quién confiamos? Si estos son los policías que deben de cuidarnos de la delincuencia. ¿En quién confiamos si han salido a la luz sicariatos dispuestos por miembros de la policía en contra de su propia hija de 3 meses o integrantes de la fuerza policial y de Fuerzas Armadas detenidos? ¿En quién confiamos cuando un integrante de la Policía Nacional presumiblemente contrata a un sicario para evitar el régimen de alimentos? ¿En manos de quién ponemos nuestras vidas y las de nuestras familias? El ministro dijo que se había creado el Ministerio del Interior, yo lo corregí y le dije que se lo había recuperado después de haberlo destrozado. ¿Qué pasa? Se ha planteado recursos y todo, y que lo felicitaba porque esto nos permitía pensar que finalmente el gobierno estaba entendiendo la importancia de recuperar la institucionalidad, la importancia de hacer inteligencia para prevenir estos focos de violencia, estos problemas que hemos tenido en los centros de rehabilitación. Todo eso fue desbaratado. Así es que, qué bueno, quiero yo siempre con mentalidad positiva pensar que estas acciones son parte de una serie de acciones que debe tomar este gobierno para realmente enfrentar con seriedad, con responsabilidad y con mucho compromiso y voluntad política una situación que se está llevando al país en peso y que nos está destruyendo como sociedad. Hoy también han llegado polígrafos donados por el gobierno de Estados Unidos para tratar de, a través de pruebas, determinar los perfiles, si es que hay una propensión a actos de lealtad, de deslealtad hacia la institución o de corrupción al interior de las filas policiales. También se ha propuesto la reactivación de la Escuela de Guías Penitenciarios. Qué bueno, y ojalá continúen así.
pero siguen las cámaras del sistema integral 911 dañadas en gran cantidad, al igual que en los centros penitenciarios. Y hoy el proceso de compra y renovación de las cámaras del sistema integral está también vinculado a escándalos de posibles sobreprecios. Esa es la situación que estamos viviendo ahora. También se recomienda... Cuenta con un minuto, asambleísta. Gracias. De los 3 ámbitos institucionales que abarca esta ley, sus mismos integrantes así lo consideran por la salud misma de sus instituciones. Realmente la situación del país, como les digo, es complicada, es necesario. El ministro también reconoció que algunos problemas databan de más de 20 años atrás, no se concentró en echarle la culpa a Correa, y también reconoció que la crisis se ha profundizado en este último año de gobierno, que son mea culpas necesarios para poder, en reconocimiento, enrumbar las acciones que se tomen hacia una solución real y combatir la delincuencia como tal. Hoy se suman nuevos delitos, la situación va cayendo de mal en peor, va avanzando mucho. Nosotros estamos de acuerdo con la ley, se la va a aprobar. Hay una parte que sí nos preocupa fuertemente, también la mencionó Lucho, y apoyaremos la propuesta de ley que presentará para fortalecer la protesta social pacífica. Pero como les digo, en el caso de inmadurez, de falta de preparación, de estabilidad emocional, ¿cómo se le pide a un policía o a un miembro de Fuerzas Armadas que identifique claramente, que pueda seguir los 6 pasos que se recomiendan en lo que se considera como el uso progresivo de la fuerza y no reaccione sin pensar y cause más de una muerte, más de una discapacidad, más de un dolor? Ojalá que sigan las propuestas positivas en este sentido, y nosotros siempre estaremos del lado de la ciudadanía y en un caso tan delicado que nos preocupa a todos como es la seguridad ciudadana. Hasta aquí mi presentación, señor presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad de darme la palabra.